Les cuento que esta noche tenemos una visita muy especial, que de tanto en tanto se mueven las aguas y aparece el pastor Eduardo por aquí, de tanto en tanto viene, le vemos casi cada año en Israel, porque es quien nos hospeda allí, quien nos recibe, quien nos ayuda en los viajes que hacemos a Israel cada año. Y este año tenemos el privilegio de tenerle de nuevo aquí, y como tenía estos días, pues le aproveché para que nos pudiera visitar esta noche. Así que, Pastor Eduardo, bienvenido, qué bueno. Pastor en Beersheba, pero también nos ayuda con los viajes a nosotros y a todos los que van de España, casi a toda la gente que va de España para Israel. Allí este señor le recibe. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Adelante. Ok, yo no me escucho. Yo no me escucho bien. Pero bueno, es un problema mío, así que ustedes tranquilos nomás. De verdad para mí es una alegría estar aquí con ustedes otra vez, Pastor. Gracias por la invitación y gracias por abrir la puerta. Hace que 3 años creo que no andaba por acá por Madrid. Tuvimos 2 años que estuvimos encerrados en Israel y recién ahora estábamos retornando nuevamente aquí por Madrid. Así que para mí es como volver nuevamente a visitarles acá y es todo como volver a comenzar, ¿no? Pero aquí me siento en casa, de verdad me siento en casa, así que gracias por recibirnos otra vez en esta tan linda ciudad. Le preguntaba a Pastor antes cuánto tiempo ustedes tienen aquí para compartir, porque le dije, qué bueno, los días martes aquí llega gente. Ustedes saben que en Israel nosotros no podemos hacer servicios durante la semana. Nosotros los únicos servicios que hacemos en Israel es el día Shabbat, el día sábado, no más. Si nosotros les decimos vamos a hacer un servicio el lunes, no va nadie. Si es el martes, no va nadie. Hacemos asado, tampoco va nadie. Solo Shabbat. Me imagino. Acá solo Shabbat, así que allá solo Shabbat, perdón. Así que me sorprendió cuando abrimos la puerta ahí, de verdad ver tanta gente aquí un día de semana. Me imagino lo que debe ser aquí un día domingo, de verdad. Ustedes son bien valientes, así que les felicito que pueden venir aquí y seguir aprendiendo y seguir creciendo de lo que el Señor tiene para darles. Entonces, mientras entraba y hablaba y le preguntaba y escuchaba al pastor, le preguntaba cuánto tiempo acostumbran aquí. Y entonces él me dice el tiempo más o menos. Y ustedes saben que nosotros en Israel, bueno, ya se habrán dado cuenta para los que no me conocen que soy argentino. ¿Ok? No sé si habrán escuchado a alguien llamado Messi por ahí. Allá en Israel todavía hasta hoy siguen celebrando, mirá, siguen celebrando la tuya copa. Pero la verdad es que yo soy mitad Portugal y mitad Argentina. Entonces mis padres de Portugal, pero yo nací en Argentina. Así que la verdad estoy bien complicado con ese tema, porque cuando juega uno me pongo la casaca de uno, cuando juega el otro la casaca del otro. De alguna manera tengo que terminar ganando, porque la selección de Israel, nada. Así que me voy para ese lado, ¿no? Pero bueno, como nosotros venimos de Israel, nosotros en Israel no tenemos reloj. ¿Y saben por qué no tenemos reloj? No porque no tenemos dinero. No, miren, me ven reloj. No tengo reloj. ¿Dios tiene reloj? Estamos en problemas, lo que les voy a decir, ¿no? Pero pregunta, ¿Dios llega tarde? ¿Cómo puede ser que nunca llega tarde si no tiene reloj? Interesante, ¿no? Ok. Es que nosotros tenemos que utilizar reloj porque nosotros somos bastante desordenados. Y entonces ese reloj aparece para ayudarnos a ser ordenados. El punto es que en Israel, hace como 2000 años atrás, tampoco la gente de la Biblia utilizaba reloj. ¿Se acuerdan de alguien llamado Pablo? Dice que él estaba dando un mensaje. Y se acuerdan que algo sucedió ese día que él estaba dando ese mensaje, que alguien cayó por la ventana. Y cuando cayó por la ventana, ¿se acuerdan lo que pasó con aquel señor? Se murió, ¿sí? Entonces fue Pablo, ora por él y se levanta.
resucita. Eutico se llamaba aquel jovencito. ¿Cuánto tiempo estaba predicando Pablo? ¿Lo recuerdan? Unas cuantas horas. Exactamente, unas cuantas horas. Ahora, yo no sé, mire, yo no tengo el don de Pablo, número uno, así que agárrese bien de la silla. Y número dos, recuerdan que también en un momento el Señor Jesús le estaba dando una enseñanza por allá por la Galilea, y resulta ser que dice que en un momento dado se acercan los discípulos y le dicen, Señor, 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 por favor, ya esta gente hace unos cuantos días que está con nosotros, ¿por qué mejor no los envías a casa? Y entonces el Señor le dice, bueno, porque ellos le habían dicho antes, ¿cuál era el temor de ellos? Que si seguían ahí, ellos tenían miedo que cuando se vayan a la casa de regreso se desmayen en el camino. ¿Por qué habían dicho eso? ¿Recuerdan ustedes el por qué? Porque llevaban 3 días escuchándolo a Jesús y entonces no habían comido. Y el Señor le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y nosotros tenemos aquel milagro de los peces y los panes. Es decir, hasta el mismísimo Señor también se llevaba su buen tiempo. Así que yo no sé si usted está preparado a que ahora mañana tiene que ir al trabajar, si se trajo la ropa del trabajo o qué, porque de acá nos vamos directo para allá. ¿Ok? Pero no, voy a ser breve porque el pastor me limitó, me dijo 20 minutos. 20 minutos. Ahí tengo el reloj enfrente, voy a tratar de cumplir con los 20 minutos. Miren, como dije antes, Argentina, nací en Argentina, pero ya hace como 21 años que vivo en Israel. Y yo no sé si ustedes habrán escuchado, creo que sí escucharon por aquí, de algo que hace un tiempo anduvo dando vueltas por el mundo, que de hecho por ahí anda todavía, llamado COVID. ¿Sí? Estuvo eso por aquí por Madrid. Allá en Israel también anduvo. Y en Israel tomaron una determinación muy, muy, muy fuerte, que apenas se supo, eso se supo por el año de noviembre 2019, en Israel se supo en aquel entonces, ya nos habían alertado a los ciudadanos que teníamos que prepararnos porque estaba por venir una pandemia en el mundo, que nosotros también en Israel íbamos a salir afectados. Ya nos están anunciando en noviembre del 2019, yo no sé cuándo aparece la pandemia por aquí. Pero finalmente, en el mes de marzo, unos cuantos meses más tarde, entonces el Estado de Israel determina cerrar el aeropuerto porque ya la pandemia había hecho su pico por Italia y anduvo haciendo unas cuantas cosas por diferentes partes del mundo. Cuando eso sucede en Israel, el 13 de marzo, Israel se cierra por completo en el año 2021. En aquel entonces se cierra todo Israel por completo. Perdón, 2020 se cierra por completo. Y cuando se cierra por completo, nosotros, nuestro trabajo principal en la nación de Israel, como dijo Pastor, dijo que nosotros recibimos mucha gente de afuera. Nuestro trabajo es trabajar para el Estado de Israel dentro de un área que se le llama el área del turismo, el Ministerio de Turismo. Entonces nosotros recibimos mucha gente y es la manera en que nosotros estamos trabajando en la nación de Israel, no solamente para autosustentarnos, sino también para poder ser un canal de evangelismo dentro de la nación, ya que en Israel está prohibido hacer evangelismo. Entonces uno tiene que ser estratégico para poder llevar el evangelio y el Señor nos movió a abrir una compañía y por medio de la compañía evangelizar a los locales. Así que allí estábamos haciendo un trabajo de evangelismo local. A propósito, más o menos cada vez que hacemos una campaña de evangelismo, son 5 autobuses de gente local, pastor, que se reúne y nosotros les llevamos el evangelio a todas aquellas personas y lo interesante es que esa mismísima gente está pagando para escuchar el evangelio. Personas que nunca antes habían escuchado de la palabra del Señor, el Nuevo Testamento. El pueblo judío, ustedes saben, solo se mueve por el Antiguo Testamento y para ellos el Nuevo Testamento es una leyenda, es un invento, es algo cristiano, es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo judío. De hecho, mucho del pueblo judío cree que Jesús era un gran maestro, un buen profeta, pero no el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, la nación de Israel, en su mayoría, sigue aguardando por el retorno del Mesías. Es decir, ellos están esperando que el Mesías venga por primera vez, lo cual para nosotros como hijos de Dios va a ser el retorno por segunda vez. Y ahí es donde se va a cumplir algo que está escrito en el libro de Zacarías, en donde dice, y verán al que traspasaron y llorarán amargamente. ¿Por qué verán al que traspasaron? Porque ellos le están esperando para que venga por primera vez, pero lo van a ver con marcas en sus manos y en sus pies. Y también le van a ver con una marca aquí. Recuerdan que al Señor le tuvieron que atravesar. Entonces,
bloque va a ser la segunda venida para nosotros como creyentes, para el pueblo de Israel va a ser recién su primera. Ahora, no va a ser para ellos una alegría, al menos no para la mayoría, sino que va a ser una causa de tristeza, porque el libro de Zacarías nos dice que van a llorar amargamente como una madre llora por la pérdida de su primogénito. Es decir, ellos van a mirar hacia atrás casi 2000 años de generaciones que estuvieron negando al mismísimo que nosotros estamos creyendo. Ahora, que usted esté sentado aquí, quiero decirle que usted tiene un privilegio tremendamente increíble, porque lo que el Señor hizo es que puso en pausa a su pueblo primogénito. Yo no sé si usted lo había pensado de esa manera, pero el Señor lo que hizo fue decirle hoy a Israel, no es tu tiempo, Israel, porque yo tengo que ir a buscar a otros que también son míos, que yo también morí por ellos. Y entonces el Señor está dándole vuelta al mundo, el Espíritu Santo está convenciendo personas para que puedan reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, usted está aquí y es un privilegio que esté aquí porque el Señor le alcanzó cuando en el mismísimo lugar en donde Él nació, murió y resucitó, no le reconocen como su Salvador. Pero no porque son duros. La Biblia nos dice que son duros de cerviz, pero simplemente también es porque están cegados. Porque ¿qué provecho ustedes tendrían si el mismísimo Señor hoy le abre los ojos al pueblo judío y le abre la audición al pueblo judío? ¿Qué pasaría con la iglesia o el pueblo gentil? Se terminó, ¿no? La Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Hasta qué? Hasta que el tiempo del gentil se cumpla. Entonces hay un tiempo determinado por Dios que aún ese tiempo no llegó para ustedes, que aún ese tiempo no se terminó y el Señor todavía le sigue dando oportunidades para que usted pueda compartir el mensaje del Evangelio a su compañero de trabajo, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su primo, a quien esté alrededor, para que sea salvo, para que pueda tener la posibilidad de conocer al mismo que usted ya conoce y entonces el Señor va a cumplir su tiempo. Y recuerde que ese tiempo ya está determinado. Yo no sé si ustedes saben aquí en Madrid que el Señor está cerca. Yo no sé si ustedes lo saben. Nosotros estamos viendo situaciones en diferentes partes del mundo que lo teníamos escrito y es más, el mismísimo Señor lo dijo en Mateo capítulo 24. Oiréis de rumores de guerra. Se levantarán hijos, sucederá esto, habrá pestes, habrá situaciones. Yo no sé si eso pasa por las noticias de ustedes, pero a veces nos sorprendemos de lo que nos dicen las noticias cuando en realidad ya estaba escrito. Y entonces decimos, wow, esto está pasando. Pero si ya estaba escrito. Mateo 24 ya nos habló de esto. ¿Por qué nos tenemos que sorprender ahora? Que esté sucediendo eso nos está a nosotros despertando a una realidad de que el Señor está pronto. Nosotros en Israel estamos esperando para que el Señor venga pronto. Y entonces el pueblo judío podrá decir, amén, te aceptamos, Señor. Y unos cuantos más, como dice las Escrituras, verán al que traspasaron y llorarán amargamente. Pero entonces, ¿qué? Todo Israel será salvo. Ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes fueron a Israel. ¿Algunos de ustedes que están aquí fueron a Israel? ¿Sí? Pronto me escuché por ahí. Fueron muy poquitos acá a Israel. Levánteme la mano quien estuvo en Israel. ¿Y hay alguien que quiere ir a Israel? Ajá. Ahí se movió todo al revés. ¿Y por qué no van a Israel? Si quieren ir, ¿por qué no van? Para allá vamos. Miren, yo les voy a contar algo. Hoy lo que voy a hacer con ustedes en estos poquitos minutos que me quedan, les voy a comentar algo que solamente ustedes lo pueden aprender estando en Israel. Así que les voy a ahorrar algo del viaje, ¿ok? Solamente lo van a aprender estando allá. ¿Saben que cuando uno va a la tierra de Israel, y no es porque, de verdad, no es porque les estoy empujando a que vayan, sino que es un privilegio de verdad poder estar en la tierra de Israel, porque la Biblia comienza a cobrar, no sentido, pero sí tiene otro color. Usted va a sentir la temperatura, va a ver los kilómetros, la geografía, va a ver los lugares físicamente en donde acontecieron los hechos bíblicos. Es decir, todo aquello, lo que usted estuvo leyendo, entonces se le va a aparecer repentinamente. Usted va a estar paradito en aquel lugar y va a abrir la Biblia y lo va a estar leyendo en el lugar en donde eso sucedió.
El 80% de los eventos bíblicos sucedieron en el territorio de Israel. Así que imagínense todo lo que usted estuvo leyendo cuando usted hace su devocional, estar ahí en la tierra del Señor y leerlo en ese sitio. Yo soy un privilegiado de estar en aquel lugar, porque cuando llegan gente que vienen de afuera, yo puedo ver sus rostros, puedo ver gente cambiada con el Señor. ¿Qué les puedo decir? La gente a veces estudia años en universidades, en institutos bíblicos, lo que en 7 días aprenden en Israel. Nada más, en una semana es increíble, es como meterse ahí a hacer un curso completamente rápido. Ahora yo le voy a dar algunos puntitos acá. ¿Y por qué yo les comentaba acerca del COVID? Porque el tema del COVID para nosotros en Israel fue clave. Para nosotros fue, ¿qué les puedo decir? Fue un desafío que se transformó en una oportunidad. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser una oportunidad eso del COVID? ¿No? Fue un desafío que se transformó en una oportunidad. Para nosotros se nos cerró la puerta. Financieramente, nosotros de un día para el otro dejamos de recibir dinero. Perdimos contacto con el mundo, porque el mundo comenzó a preocuparse por lo que estaba sucediendo con los suyos. Y entonces nosotros estábamos, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y ahora qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dirigir? ¿Cómo vamos a llevar gente? Si bien es bien interesante, como dije, poder ir para allá, pero de repente nos cierran la puerta y ¿qué hacemos? Y el gobierno, hubo un cambio de gobierno bien interesante allí, que apareció un nuevo líder que lo que dijo fue lo siguiente: debido a que la industria del turismo fue la culpable de que el COVID entre al país, entonces van a ser los últimos en retornar. Así que les aconsejamos que se busquen un nuevo empleo. Ahora imagínense esa barbaridad que se dijo por allí, una persona que tiene 40 años de profesión. Usted va y le dice a un guía de turismo que tiene 50 años de edad, que le vaya ahora y le diga, cámbiate de profesión. Es una cosa medio loca, ¿no? Lo que se dijo desde el gobierno se está diciendo esto. Y les dicen, no tenemos dinero para darles. Es decir, no le vamos a dar ningún tipo de ayuda financiera para que usted pueda pagarse el próximo mes el agua, el alquiler o lo que fuese. No tenemos dinero para darle, así que cámbiese de profesión. Y lo que no sabíamos era cuándo se iba a volver a abrir el aeropuerto para comenzar a trabajar nuevamente y empezar a recibir un dinerillo. Y lo que sucedió fue un caos social en la nación de Israel desde el punto de vista turístico. Y tuvimos que enfrentar algo que nunca habíamos enfrentado, que era... Incluso los que viven allá, que ya llevan muchos años, ellos decían, nunca vimos la nación de Israel tan desértica como ahora. Ni siquiera en la peor guerra del Estado de Israel. Nunca vimos esto. Yo me acuerdo de ir por las calles de Jerusalén y entrar por ahí, era el pueblo fantasma. Era como de repente llegar hasta allí y decir, ¿qué pasó? Vino el arrebato y nos quedamos nosotros. O sea, fue increíble. Nunca vi eso estando allá en la ciudad de Jerusalén. No había gente. De hecho, solamente permitían entrar gente dentro de la ciudad antigua que tenía la dirección de la casa ahí dentro de la ciudad antigua. Si tú no vivías dentro, no podías entrar. Entonces empezaron a cerrar como especies de guetos en diferentes partes del país. A nosotros solamente nos permitían salir 1500 metros de la casa. Nos controlaban con un sensor. Y si usted se pasaba esos 1500 metros, entonces tenía un patrullero en la puerta de su casa que les ponía una multa. Israel es Israel. Ustedes aquí gozan de una libertad tremenda. Si ustedes quieren, miren, yo necesito muchos voluntarios allá en Israel. Necesitamos gente así poderosa que salga a la calle a predicar el evangelio. Yo no sé si les conté a ustedes en algún momento que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio nos golpean, nos escupen, nos insultan, nos maldicen, nos hacen unas cuantas cosas por allí. Como les dije, está prohibido hacer proselitismo. Así que ustedes aquí creo que se encuentran en la época de la gracia sobreabundante gracia, ¿no? O sea, no abusen tampoco de ello. Así que cuidado, cuidado. Para sumarle a esta situación financiera del país, nosotros habíamos tenido una empresa, que esta empresa estaba en Indonesia, y esta compañía nos pagaba con crédito, es decir, nos enviaba gente y después de 30 días nos enviaba el dinero. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros le habíamos recibido más de 4.500 personas y el dinero no había entrado.
Entonces ellos nos dijeron, no podemos enviar dinero porque los bancos están bloqueados. Entonces aguárdense 60 días. Y entonces teníamos más de $1.200.000, escuchó bien, más de $1.200.000 que no sabíamos si lo íbamos a recuperar o no lo íbamos a recuperar. Ahora imagínense ustedes, no teníamos trabajo, no sabíamos qué iba a pasar, teníamos una deuda ahí afuera, dinero que nosotros habíamos comprometido a la gente que teníamos que traer, ese dinero no venía y finalmente un buen día nos llaman por teléfono y nos dicen el dueño de la compañía que les debía el dinero murió. Qué buen sentido del humor que tienen ustedes, porque no estuvieron ahí, no tenían esos zapatos, ¿no? Imagínense ustedes estar en esa situación. Yo entré en una especie de crisis en ese momento que creo que se nos permite como creyentes a veces entrar en esas situaciones de ¿y ahora qué, no? Y entonces empecé y me fui y me lo confronté al Señor. Y le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor me dice, confronta tus miedos. Y ¿de qué miedo me estás hablando? ¿Esto es una realidad? O sea, esto es una realidad. Hay dinero, hay que pagar. Confronta tus miedos. ¿Cuáles eran los miedos? Y claro, yo me había encerrado en la casa porque venían a golpearme las puertas, no a la casa, pero sí a la oficina, aquellos que aquel le había quedado debiendo el dinero. Y entonces si aquel no traía el dinero, el que tenía que darles el dinero era yo, porque el que estaba representando a aquel señor que estaba del otro lado del mundo éramos nosotros. Es como decir, Pastor Tomás, le llevo a ustedes a Israel y resulta que dice, ¿sabes qué, Eduardo? Ahora no te pago en 3 meses. Y entonces nosotros le damos todo el servicio, pero decidió hacer un asado para toda la iglesia. Y Eduardo se quedó sin el billete. ¿Ok? Entonces, algo así nos pasó a nosotros. Aquella gente, lo de los hoteles, nos vienen a buscar a nosotros, no a Pastor Tomás, no a aquel pastor de Indonesia, a nosotros. Entonces teníamos que responder. Y si yo ponía la mano en el bolsillo, ¿de dónde sacaba 1.200.000? No lo tenía, para serle sincero, no lo tenía. Y entonces es, ¿de dónde va a venir? Ahora, yo no sé si ustedes están en alguna situación financiera complicada. ¿Hay algunos de ustedes que están atravesando una situación? No levante la mano, no levante la mano, no queremos que el vecino se entere. Pero yo creo que muchos de nosotros a veces nos encontramos en situaciones financieras complicadas, ¿no? Él comentó, ¿dónde está? Se me fue. Comentó algo, dijo que cuando nosotros entregamos una ofrenda, estamos entregando, o es una especie de un reflejo de nuestro carácter, ¿no? Y que a veces buscamos y no la tenemos, y dónde está y no aparece, porque a veces son esas realidades. Y esas realidades generan temores, generan miedos. Y esos miedos son miedos que son reales. Cada uno de nosotros tiene una situación que es real. Cada uno confronta un miedo real. Y por más que digamos, yo soy creyente, como creyente no tengo miedo, mire, sincérese, porque yo sé que muchos de nosotros, a la hora de la verdad, un miedo va a aparecer. Yo era una de las personas que decía, a la muerte no hay que tenerle miedo. Estuve 4 meses, de hecho me pasó en el año 2018 cuando me fui de aquí de Madrid. Me tomé el avión de regreso a la casa y ahí empecé con una situación bien complicada. Y de ahí 4 meses casi me voy. Me habían detectado algo bien extraño, que los médicos me dijeron tienes 48 horas de vida. Y entonces yo era uno de los que les decía a los hermanos en la congregación, la muerte es ganancia, no le tengan miedo a la muerte, pero a la hora de la verdad, al estar en la cama, ¿sabe qué? Yo no quería cerrar los ojos porque no sabía si iba a despertar. Me daban 5 pastillas para intentar dormirme y no me dormía porque no quería irme. Entonces, en la hora de la verdad, me apareció eso de, pero dijiste, ¿no? Entonces el Señor es bien especial que nos ayuda a nosotros a confrontar y a enfrentar los miedos. Recuerdan que en un momento el Señor se encontraba en la ciudad de Nazaret y cuando dice que a él le iban a dar muerte, lo llevan a un sitio conocido como el Despeñadero. Cuando ustedes ven esa parte de las películas, la Pasión, o creo que no se centra en eso, pero hay algunas cuantas películas que nos muestran esa parte de la Biblia que lo están por arrojar a Jesús al despeñadero. Y entonces lo vemos a Jesús como que se va hacia un costadito y sigue su camino. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Él pasó en medio de ellos, aquellos que le iban a dar muerte.
Y dice que Él pasó en medio de ellos. Es decir, Él enfrentó la situación que le estaba confrontando a Él. El Señor es un experto en enseñarnos a nosotros a no escaparnos, a confrontarlos. Resulta que el pueblo hebreo, hace 2000 años atrás, tenía temor de lo que estaba debajo del agua. Todo lo que estaba debajo del agua representaba espíritus malignos o otros dioses. Les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen la historia de alguien llamado Jonás, profeta del Señor? Dice que él se fue a la ciudad de Jope. El Señor le dijo, vaya a Nínive y lleve este mensaje, ¿no? Y aquel no quería ir a Nínive a llevar aquel mensaje, así que se fue a Jope, se subió a una barca y dice que se fue en aquella barca. ¿Recuerdan lo que pasó en aquella barca? Hubo una situación, una tormenta hubo, algo así. ¿Sí? ¿La misma Biblia leemos? Ok. Y entonces cuando pasó aquello, dice que aquella gente se empezó a preguntar en la barca quién fue el que hizo que esto acontezca. ¿Sí o no? Ok. Entonces Jonás, ¿qué dice? Fui yo el que hizo enojar esta situación. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Recuerdan lo que hicieron con Jonás? Lo dieron de comer, le prepararon un buen té. Tranquilo, no te pongas nervioso, que todo va a estar bien. No importa, una caída tiene cualquiera. ¿Qué va a hacer? Pedir perdón y todo va a estar bien. Y lo llevaron a la mesa. Eso hicieron con Jonás. No, dijeron, ¿sabe qué, Jonás? ¡Plac! Afuera. Sálgase de acá. ¿Por qué? Porque tenían que alimentar a los dioses o los espíritus que estaban debajo del agua para que el agua se calme. ¿Me explico? Yo les dije que les iba a enseñar algo que solo se aprende en Israel. Yo no sé si escucharon esto en otro lugar alguna vez. Allá se creía que todo lo que está bajo del agua, entonces son espíritus del enemigo. Lo mismísimo le pasaba a los discípulos. ¿Recuerdan a alguien que caminó por el agua? ¿Por qué caminó por el agua? Porque fue emoción. Tenía que vencer un miedo. Lo que estaba abajo del agua. Él tenía que vencer un miedo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Se cayó, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Le faltó fe. El miedo le entró. Si no, él hubiese continuado hasta el final. Ahora, ese miedo no solamente lo tenía un solo discípulo, lo tenían varios discípulos. Vamos a leer rápido el libro de Marcos, capítulo 4. Hay una historia que ustedes conocen. Del verso 35 al verso 41. Y escuchen muy bien esto. Dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, es decir, noche, oscuridad, tinieblas, noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Se da cuenta lo que está haciendo acá Jesús? Jesús está por poner a los discípulos en una situación bien complicada. Porque les está diciendo, yo sé que ustedes le tienen miedo a eso. Ahora es más, nosotros vamos a entrar en ese lugar que ustedes tienen miedo, pero no vamos a entrar de día. Vamos a entrar de noche. ¿Qué les parece? ¿Están listos? ¿Por qué de noche? Porque no vean nada. Está bien oscuro, es mejor. ¿Alguno de ustedes le tuvo alguna vez en miedo a la noche, andar solo caminando por ahí? En alguna casa nueva. Nosotros teníamos una casa no muy nueva, pero una casa que hablaba y que sucedían cosas. Y comenzaban a suceder a partir de las 3 de la mañana. Y entonces el Señor les dice, pasemos al otro lado. En el verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Subraye si quiere ahí, había con él otras barcas. Aquellos que tienen teléfono no podrán subrayar, pero los que tienen Biblia sí. ¿Ok?
otras barcas. Verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ahora mi pregunta para con ustedes es la siguiente. ¿Ustedes creen que los discípulos esperaban que eso iba a suceder? Claro que sí. Claro que sí que iba a suceder. Si ellos sabían que si se metían ahí adentro, las aguas se iban a volver locas, porque ellos iban a provocar a aquellos, lo que ya ellos tenían temor. Es decir, ellos se iban a meter en la boca del enemigo. Entonces ellos como que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? A veces nosotros llamamos que las cosas malas nos pasen. ¿Por qué? Por los miedos. Entonces los miedos a veces generan ese tipo de cosas. Genera que las cosas me vayan mal. Genera que esté inseguro. Genera que me venga un problema. A veces nosotros mismos provocamos ese tipo de cosas. Estamos tanto pensando en eso que finalmente nos pasa. Los discípulos, ellos sabían que algo les podía llegar a acontecer, porque ellos sabían que debajo había cosas que para ellos no eran favorables. Eran enemigos, eran espíritus, se llevaban cuerpos, nunca más los devolvían, muertos, ahogados para ellos. Claro, en aquel entonces no se nadaba como nadaban hoy. Entonces se morían. Entonces dice, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, ellos se están preguntando, ¿quién es este que aquellos que durante miles de años atrás azotaron a nuestros antepasados, aquellos que tenemos que enviarles un sacrificio para que se calmen, ¿quién es este para que aquellos le obedezcan a él? O sea, ¿quién es? Y fíjese que es bien interesante porque aquí nos dice que ellos tenían una especie de miedo por estar en el agua, pero finalmente terminan teniéndole temor al que estaba con ellos. O sea, dejaron de tenerle miedo al agua y a la tempestad y todo aquello para tenerle temor al que tenían adentro de la barca. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora, en realidad la traducción nos dice temor, pero temor es con el sentido de respeto, ¿ok? No con el sentido de miedo, con el sentido de tenerle temor, de temor del sentido de que es honorable. ¿Quién es esta persona que tiene tanta capacidad para hacer esto? Entonces tengámosle temor, tengámosle respeto, honrémosle. No le hagamos enfadar, no le hagamos enojar, no hagamos nada malo con él. No de miedo de que, ay, no puedo estar con él, sino que es alguien respetable, tengámosle temor. De hecho, nosotros tenemos que tener temor de Dios y no es tener miedo, es tener temor de Él, es darle respeto que al Señor se lo merece, se merece, ¿no? Entonces, en ese punto. Ahora bien, Jesús lo que está haciendo aquí con los discípulos, está haciendo algo que también quiere hacer con nosotros al día de hoy. Y yo no sé si usted se dio cuenta qué es lo que quiere hacer. Número uno es enfrentar al gigante. Es decir, si se levanta un gigante en tu vida, o si ese gigante está ahí adelante de tu vida, ese miedo que está ahí adelante de tu vida, el Señor lo que aquí nos enseña a nosotros que tenemos que entrarle. Es decir, enfrentarlo. No tenemos que estar más en una postura de tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es enfrentar la situación. Es decir, mañana me voy a enfrentar a aquel al que le debo dinero. No le tengo que tener miedo, me lo voy a enfrentar. Recuerdan que yo dije, aquel cliente $1.200.000 me debía. ¿Sabe lo que me empezó a pasar? Para mí era gente que yo le terminaba debiendo porque me venían a buscar a mí. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo se me murió aquel? ¿Qué le voy a decir? Se murió. ¿Se van a enojar conmigo? Y me van a decir, ahora tú dame el dinero. Entonces, ¿qué hacía?
el Señor me enseña que tengo que ir a enfrentar el temor, el miedo, vaya y enfréntelo. Así que fui, golpeé la puerta de las oficinas de esta gente y ¿saben qué sorpresa? Uno de los deudores, bueno, no de los deudores, yo era el deudor, uno de los que yo le debía dinero, me dice, ¿sabes qué? Te borro la deuda, no más deuda. Y yo dije, momento, ¿podés repetir? Que quiero grabarlo con el teléfono. Tu deuda perdonada, me sale más caro que me debas que no me debas. Así que perdonada la deuda. Y me fui a otro. Y a otro, y a otro, y a otro. Y el otro me dijo, 50%, no me debes nada. Y el otro me dijo, cuando venga esa gente, si viene, entonces me pagas en 20 años. Pero solamente me pagas si ellos vienen. Si no, nos sentamos y hablamos. Hace una semana atrás, antes de llegar para acá, me tenía que enfrentar a los más duros, porque aquellos habían tomado una decisión de enviarme abogados. Y sabe que cuando uno llega a esa situación es una situación un tanto fea, porque uno ya empieza con toda esa situación, todo feo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hablar con esta gente. Entonces nos fuimos para allá, nos sentamos en una mesa, ellos nos atendieron. Invitaron a un mozo, trajeron comida, nos llevaron a un restaurante, pagaron ellos absolutamente todo y nos dijeron, antes de que comiences a hablar, 50% menos ya no nos debes. Entonces dije, quizás no hablo. Quizás la arruino. Dije, 50% menos. ¿Y saben qué? Me dijeron, ¿sabes qué? Envíanos gente nada más. Y entonces, lo que pueda venir, que venga. Y si no viene, no importa. Lo importante es que tú estés bien. Y si tú estás bien, para nosotros es señal que lo demás va a venir en algún momento. Y el Señor a nosotros nos ayudó porque le enfrentamos a aquel miedo. Cuando yo salí de ese lugar, de verdad salí bien agradecido al Señor porque dije, Señor, yo pensé que esta gente me iba a levantar una tormenta. Yo pensé que esta gente me iba a mover la barca. Yo pensé que esta gente me iba a remover todo. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Es que nunca te diste cuenta que yo estaba dentro de la barca. Es decir, yo estuve ahí adentro de esa barca. Lo único que te tocaba hacer era despertarme. Es que a veces nosotros nos olvidamos de despertarlo a Él, ¿no? Nosotros nos despertamos primero y nos vamos a trabajar y por ahí nos acordamos, no hablé con Él. No, ¿le pasa a usted eso? Y entonces, ¿qué te recuerda el Señor? Me dejaste durmiendo esta mañana, ¿eh? No me despertaste. Después no te quejes si el día te va mal, porque la tormenta se va a levantar. No te quejes. Ahora, en algún momento me tenés que despertar porque te tengo que ayudar. Y ahí voy otra vez y voy a decir, mar, cálmate. Viento, detente. Entonces te vas a recordar que yo estoy en el asunto otra vez. Entonces el Señor, siempre con su amor y tan misericordioso como Él es, Él viene y te recuerda hoy a ti. Y me recuerda a mí que Él está en la barca. Ahora, ¿sabe lo más interesante de esto? Y que a veces nosotros nos lo perdemos de vista. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que dice ahí. Es que hay que prestarle tanta atención a los detalles. ¿Por qué corremos? Mire lo que dice ahí. En el mismo verso 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué el Espíritu Santo le permitió a aquel que escribió que eso esté escrito? Es que nos está dando un mensaje increíble. Yo no sé si usted se dio cuenta de lo que nos acaba de decir. Es que, escuche bien, si usted va y se da cuenta que el Señor está en su barca y finalmente usted lo despierta a Él, ¿qué sucedió por consecuencia? Él calmó las aguas de su barca, pero también de las otras. Es decir, que si su barca
está calmada, por consecuencia, usted va a ser de bendición para los demás. Es decir, si usted logra despertar al Señor, porque ¿qué pasa? Cuando usted tiene al Señor con usted, la gente va a querer estar con usted. La gente va a querer acercarse a usted, porque sabe que el que está con usted tiene el control. Y si usted está en control, por consecuencia, usted es de bendición para otros. Nadie quiere estar con una persona que anda alterada, que anda nerviosa, que no sabe qué hacer, que no tiene solución, que no tiene respuesta. Pero si usted viene y le trae una respuesta y le dice, hey, el Señor está en mi barca, tranquilo, la situación se va a arreglar, solo despierta al maestro que siempre estuvo en tu barca y la tormenta se va a calmar. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por recordarnos, Dios, que tú estás en nuestra barca. Señor, y hoy, ahora, Señor, yo quiero, dile tú al Señor, yo quiero poner delante de ti, Señor, esta tormenta que me sobrevino. Yo no sé qué es lo que usted tiene que ponerle ahí al Señor delante. Yo no sé si es finanza, si es alguien que está lejos del Señor, si es que su hijo está rebelde, si es que su esposo está mal o su esposa está mal, si es que su matrimonio está temblequeando. Yo no sé cuál es la situación que usted está trayendo. Pero póngaselo ahí adelante del Señor. No sé si hay una enfermedad que se la quiere entregar al Señor. Dile, Señor, esta es mi tormenta. Y despierta, Señor. Te pido que despiertes, Señor. Calma las aguas, Señor. Calma ese viento, Señor. Y recuérdame, Señor, que tú estás allí.